Bienvenidos a Momentos de Reflexión con el pastor José Manuel. El método legal. Creer en Dios cada día se torna más difícil para los seres humanos, porque la mayoría, especialmente la juventud, piden evidencias claras de que Dios existe. Es mucho más fácil para estas personas decir que Dios no existe. Y la razón por la cual ellos no creen en un Dios soberano es porque Él es invisible. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, no porque nosotros los seres humanos lo merezcamos, sino porque en su gran amor y bondad, Dios nos dejó claras evidencias de su existencia. Entonces, el método legal de Dios para que el ser humano crea que existe se basa en testimonios y evidencias, reflejando un enfoque de justicia que combina la ley humana con la ley divina. Los testimonios y evidencias de la existencia de Dios se encuentran en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay evidencias de la existencia de Él. Y es importante que nosotros entendamos que el propósito de Dios para dejar esas evidencias claras es que nosotros los seres humanos, todos en su totalidad, creamos en Él, creamos en Jesucristo como el único medio de salvación que existe y podamos ir a disfrutar de la vida eterna. Cuando Dios permite que un ser humano venga a esta tierra, no lo envía para ver si se pierde o se salva. No, el deseo de Dios, el propósito de Dios es que ese hombre y esa mujer cumplan con unas tareas que debemos cumplir los seres humanos y luego regresemos a Él. Entonces, todos los testimonios, todas las evidencias que nosotros encontramos en la palabra de Dios nos fundamentan a nosotros, los que hoy creemos en Él, ya no solamente por los testimonios y evidencias que hay en la palabra de Dios, sino por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo sé que son millones de personas, tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos y ancianos, que se pueden levantar y dar testimonio de la existencia de Dios, ya no solamente por lo que está escrito en la palabra, de los hombres y mujeres que nos dicen, nos enseñan que Dios es real, sino porque ya el Espíritu de Dios que ha entrado a formar parte de nuestras vidas nos ha convencido de la realidad que Dios es real como el aire y como el sol que todos los días nos calienta. Dios es más real que el aire que tenemos que respirar para vivir. Así que en la Biblia se establecieron juicios para los seres humanos que se rebelan contra ese Dios y vinieron los juicios. Fueron establecidos por Dios, pero en la medida en que el ser humano incumplió lo establecido por Dios, se rebeló contra Dios, entonces los juicios establecidos vinieron y fueron evidentes a los seres humanos. La Biblia está llena de testimonios de esta naturaleza, pero en el tiempo presente sucede exactamente lo mismo. Cualquier persona se puede levantar y decir que Dios no existe, pero eso no quiere decir que porque alguien diga que Dios no es real, que Dios no existe, no quiere decir que Él no exista. Él está ahí siempre. Y lo mejor es que nuestro Dios, mi amigo, mi amiga, está con los brazos abiertos para acoger a todo aquel que crea en Él y se vuelva en fe a Él y se acoja a su palabra.
Dios, así como el padre de la historia del hombre, de aquel joven que se fue de la casa, que se apartó de su hogar, que dejó el hogar y se fue a divertirse, pero un día recapacitó que se había equivocado y volvió otra vez a su casa, y su padre todavía después de mucho tiempo lo estaba esperando con sus brazos abiertos para recibirlo. Ese hombre y ese joven que se conoce como la historia del joven que se apartó de Dios, se apartó de su hogar, se apartó de todo y luego regresa a buscar a su padre. Eso nos muestra cómo Dios se mantiene siempre esperándonos a nosotros, porque Él nos trajo a esta tierra a cumplir una tarea y luego Él tenemos que regresar a Él. Así que el método legal de Dios está basado en su palabra, está basado en los testimonios, está basado en las evidencias que los seres humanos pueden encontrar usando la sabiduría que Dios les da para ello. Yo no creía en Dios, pero luego tuve la bendición de ser convencido por el Espíritu Santo y hoy soy un creyente fiel de mi Dios. Creo que Él es real y nunca lo he visto, pero Él ha manifestado su gloria, su misericordia y su bondad para conmigo. Mi amigo, mi amiga, hay evidencias, hay testimonios por cantidades en la palabra de Dios que nos muestran que Dios es real, y hay millones de personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y hoy testifican en todos los rincones de la tierra que hay un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que nos ama en gran manera. Mi amigo, mi amiga, búscalo con todo su corazón y Él se dejará encontrar por usted. Hasta pronto.